Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de Matemática 1. Vamos a continuar la unidad de álgebra básica. En este caso, pues damos continuación con los contenidos de la multiplicación algebraica. En este caso vamos a estudiar lo que son los productos notables. En la clase anterior estudiamos todo lo referente a la multiplicación de monomio por monomio, monomio por polinomio y polinomio por polinomio. En este caso vamos a estudiar lo que son los productos notables, que los productos notables son maneras más sencillas de resolver ciertas multiplicaciones que si las hacemos con el método del producto, el método de la multiplicación tradicional, pues saldrían bastante largos. Entonces los productos notables nos facilitan la multiplicación de ciertos ejercicios que pueden hacerse por simple inspección. Partamos de lo siguiente. Productos notables existen bastantes. Nosotros en este video solo vamos a estudiar principalmente dos, que son los más útiles. Tenemos el cuadrado de un binomio, que dentro del cuadrado de un binomio existen dos productos notables, que prácticamente es la misma regla. Tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, así es como se lee esta expresión, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Tenemos también el cuadrado de la diferencia de dos cantidades o el cuadrado de la resta de dos cantidades. Este es el primer producto notable que se llama cuadrado de un binomio. Evidentemente es un binomio elevado al cuadrado. El primero se leería cuadrado de la suma de dos cantidades y el segundo cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Segundo producto notable que vamos a estudiar en esta clase, el cubo de un binomio. De manera similar al cuadrado de un binomio, este tiene dos productos notables que prácticamente son la misma regla. Tenemos el cubo de la suma de dos cantidades como primer producto notable del cubo de un binomio y tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades. Bien, aquí tenemos los cuatro productos notables principales que básicamente se engloban de dos en dos y la regla es exactamente la misma, por eso se define como el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio como productos notables. Bien, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos esta operación, a más b y esto elevado al cuadrado, es decir, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Y tenemos a menos b elevado al cuadrado, es decir, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Si uno preguntase cuál es la respuesta de este ejercicio, pregúntese, ¿cuál es la solución de este ejercicio? Con solo verlo. Si su respuesta fuera la más típica en la población estudiantil, es decir, a cuadrado más b cuadrado y a cuadrado menos b cuadrado, muchos alumnos, aún después de haberse explicado estos contenidos, lo que pasa es que lo olvidan, muchos alumnos es común verle esta respuesta. Que cuando les presentan a más b elevado al cuadrado, lo único que hacen es distribuir el cuadrado en los dos términos y me dicen a cuadrado más b cuadrado y en este caso a cuadrado menos b cuadrado. Y lo que uno no puede evitar hacer es como poner estas caras, ¿verdad? Estamos revisando algunos exámenes o algunas pruebas objetivas y en un ejercicio tantos que aparecen productos notables y ver que los alumnos hagan eso, uno no puede evitar quizás poner estas caras que está viendo. Entonces, a partir de este contenido, usted no va a ser de esos estudiantes, usted va a saber perfectamente cómo resolver productos notables y evidentemente no se hacen de esa manera. Producto notable, en este caso a más b elevado al cuadrado, no es a cuadrado más b cuadrado. Y a menos b al cuadrado no es a cuadrado menos b cuadrado. Así que a partir de este contenido, en masa, evítele dolores de cabeza a sus profesores y resuelva bien los productos notables. Que muchos alumnos, esto es bien normal, que simplemente eleven al cuadrado los dos términos. Bien, entonces para evitar esto, pasemos a lo siguiente, el cuadrado de un binomio. Vamos a demostrar
¿de dónde sale el cuadrado de un binomio como regla? La verdad es que aunque no se sepa el producto notable, lo que se ha hecho acá es definitivamente una catástrofe matemática, porque aunque uno no se sepa el producto notable, no es necesario saberlo para resolver este ejercicio. ¿Cómo lo pudiéramos hacer entonces? Bien, partamos del principio de la multiplicación. Si tenemos a más b al cuadrado, una cantidad elevada al cuadrado, por principio es multiplicarla por ella misma dos veces. Entonces si tenemos a más b al cuadrado, es como que tengamos a más b por a más b, dos veces. ¿Ve? Y si usted nota, esto es una multiplicación de dos polinomios. Por lo tanto, lo pudiéramos desarrollar con la técnica de la multiplicación de polinomios. Es decir, multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. En este caso, a por a es a cuadrado. A por b, con signo positivo, más ab. Y ahora multiplicamos el segundo término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Es decir, más por más da más, y b por a en orden alfabético, ab, y multiplicamos el segundo, más por más da más, y b por b es b al cuadrado. Reducimos términos semejantes y esto me quedaría a cuadrado, estos dos son términos semejantes, me quedaría más 2ab más b cuadrado. Entonces nosotros podemos concluir que a más b al cuadrado, su respuesta no es a cuadrado más b cuadrado, es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Es decir, aunque nosotros no conozcamos el producto notable o la regla del producto notable, que lo único que hace es resolver esto en un paso, nosotros pudiésemos resolverlo por medio del principio de la multiplicación. A más b al cuadrado significa multiplicar a más b por a más b dos veces. Y si desarrollamos el producto con la técnica de la multiplicación, la respuesta llegamos a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. De manera análoga, si tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, en este caso de acá, al realizarlo por principio, que no conozcamos la regla, una cantidad elevada al cuadrado significa multiplicarla por ella misma dos veces. Entonces es como que tengamos a menos b por a menos b. Si multiplicamos, aplicando la regla de la multiplicación algebraica, cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio, tendríamos a por a cuadrado, más por menos da menos, y a por b, ab. Ahora multiplicamos el segundo término por cada término del segundo polinomio y tenemos menos por más da menos y b por a en orden alfabético, ab. Multiplicamos el segundo, ojo, menos por menos da más y b por b es b cuadrado. Reducimos términos semejantes, a cuadrado no tiene, menos 1ab menos 1ab, estos signos iguales se suman, conservan su signo y me da menos 2ab más b cuadrado. Entonces podemos concluir que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades no es a cuadrado menos b cuadrado, sino que es a cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. Y esto es lo que la matemática reconoce como un producto notable. Ahora, existe su regla, la cual se aprende de memoria, existe la regla de cómo resolver productos notables del cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia, que es lo que vamos a ver. Entonces, si nosotros tenemos, según la diapositiva anterior, que a más b al cuadrado es igual, esto se le llama el cuadrado de la suma de dos cantidades. Y esto va a ser igual a el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Yo lo defino diciendo cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Una regla que todo estudiante debe conocer. Básico los productos notables en la matemática. Cada rato salen productos notables. Aunque los chistes de la gente sin escrúpulos que dice
que no se ocupa para nada. Realmente en la matemática, en el estudio de la matemática, nadie está diciendo que posiblemente usted trabaje de la matemática, pero en el estudio de la matemática a cualquier nivel educativo, los productos notables son algo elemental de la matemática. Entonces, el producto notable, el cuadrado de la suma de dos cantidades, es igual al cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Esa sería la regla del producto notable y lo vamos a estar repitiendo durante todo el video. De manera análoga, si tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, ya lo desarrollamos como multiplicación y tenemos que el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda cantidad más, y este más es importantísimo, el que es menos solo es el de en medio, miren, más el cuadrado de la segunda cantidad. Y esta sería la regla del producto notable. Ahora, si definimos la regla del cuadrado de un binomio, nosotros podemos decir el cuadrado de la primera más o menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y ahí tiene usted las dos reglas en una sola. Cuadrado de la primera más o menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y ahí tendría usted la regla de la suma y la regla de la resta en una sola. Y eso sería el producto notable del cuadrado de un binomio. Ahora lo que compete hacer, ya conocemos las dos reglas y de dónde salieron, que es lo importante. Ahora lo que nos compete es simplemente ponerlo en práctica. Bien, veamos el ejemplo número 1. Vamos a realizar por simple inspección el cuadrado de x más 4. Bien, pasémoslo en limpio aquí para que se vea mejor. El cuadrado de x más 4. Regla, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual a el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Y aquí lo que hay que colocar es simplemente estos valores. Cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Y luego simplemente desarrollar. Acuérdense que todos estos elementos, tanto de multiplicaciones como de cuadrados, ya se estudiaron en videos anteriores. Se entiende que esto ya se domina. Entonces, x al cuadrado se mantiene como x al cuadrado. Aquí hay que multiplicar como monomio, ¿ven? 2 por x es 2x y 2x por 4 es 8x. Esto es una multiplicación. Más 4 al cuadrado es igual a 16. Y ahí tenemos la respuesta del producto notable. Ahora, la idea del producto notable es no hacer procedimiento, es decir, ni siquiera hacer este paso, porque si no, no tiene caso existir una regla. La regla lo que evita es hacer procedimiento. Entonces usted tiene que decir, lo que pasa es que por ser ejemplos, todos los ejemplos los voy a hacer así, pero en la práctica usted dice directamente el cuadrado de la primera, x cuadrado, más el doble producto, o sea, 2 por x por 4, y eso da 8x, más el cuadrado de la segunda, que es 16. Es decir, hacerlo en un solo paso, pero eso la práctica lo va a llevar a que lo haga de esa manera. Yo en los ejemplos, todos los ejemplos los voy a poner de esta manera, sustituyendo el primer paso. Pero la idea del producto notable es hacerlo por simple inspección. Aclaro. Veamos el ejemplo 2. Vamos a realizar por simple inspección 7x menos 6y elevado al cuadrado. El cuadrado de la diferencia tenemos aquí. Bien, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades por regla es igual a el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Ahora solo hay que sustituir el cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y resolvemos. 7x elevado al cuadrado hay que elevarlo 2. 7 al cuadrado es 49 y x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Menos el doble producto, 2 por 7, 14, y 14 por 6 sería 10 por 6, 60, 6 por 4, 24, 60 más 24, 84.
XY, porque esto solo se coloca que no son bases iguales, más 6 al cuadrado, que sería 36y al cuadrado. Ahora repito, esto la idea es hacerlo en un paso, y se puede. Cuadrado de la primera, 49x cuadrado, menos el doble, o sea, 2 por 7, 14. 14 por 6, 84 de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda, es decir, 6 al cuadrado, 36y cuadrado. O sea que la idea es hacerlo en un solo paso. Por ser ejemplos, los estoy haciendo con procedimiento. Ejemplo número 3. Tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. Aquí dice 7x más 6y, pero realmente 6a más 8b. Ahí ignoremos esto que está acá. Tal parece que se mantuvo en la animación este de acá. Pero el ejercicio realmente va a ser 6a más 8b. Tomemos en cuenta eso. No le hagamos caso a esto que está aquí. De hecho, quizás lo vamos a quitar para que no me haga estorbo. No me gusta verlo de esa manera. Vamos a ver qué se puede ahí. Vamos a esperar un momento, que a veces corre lento los programas. Bueno, ahí está. Este sería el verdadero ejercicio. Ahí está, solventado esa parte. Continuamos entonces. Vamos a realizar por simple inspección 6a más 8b y eso elevado al cuadrado. Esto tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. Regla: cuadrado de la suma de dos cantidades igual, cuadrado de la primera, más, porque es signo más, el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Entonces tenemos el cuadrado de la primera, más el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Ahora resolvemos. 6 al cuadrado es 36, porque 6 por 6, a cuadrado, más el doble, o sea, 2 por 6, que es 12, de la primera por la segunda. 2 por 6 es 12 y 12 por 8 es 96 AB, más el cuadrado de la segunda cantidad, que 8 al cuadrado es 64, b al cuadrado. Y ahí tenemos el producto notable resuelto. Ejemplo número 4, vamos a complicarlo un poquito más. Tenemos el cuadrado de la diferencia de 2n al cubo con 6m a la cuarta. Bien, ojo acá porque ya son, tenemos que aplicar propiedades de exponentes, pero no es nada que no se haya estudiado con anterioridad. La regla: cuadrado de la primera menos, porque es diferencia, el doble producto de la primera por la segunda, más, este más inicial siempre es más, y ya vimos de dónde salió, más el cuadrado de la segunda. Entonces decimos cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Ahora, 2 al cuadrado es 4. Y n al cubo elevado al cuadrado es n a la sexta. Recuerde que esto ya se estudió. Un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. O, si lo quiere ver como producto, n al cubo por n al cubo, multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman y queda n a la sexta. Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado es 4, n a la sexta, menos el doble producto de la primera por la segunda. 2 por 2 es 4 y 4 por 6, 24. Y sus variables se dejan igual, porque no son bases iguales. Menos 24 n cubo m a la cuarta. Aquí se pudo haber arreglado por orden alfabético, pero como va de manera decreciente lo vamos a dejar de esa manera.
más el cuadrado de la segunda. 6 al cuadrado es 36 y m a la cuarta elevado al cuadrado, un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. Y tendríamos 4 por 2, 8. Por lo tanto es más 36 m a la octava. Bien, vamos al ejemplo número 5 y ya tenemos fracciones por ahí. 2 quintos de x menos 3 séptimos y esto elevado al cuadrado, es decir, el cuadrado de la diferencia otra vez, entre 2 quintos de x y 3 séptimos. Bien, regla, cuadrado de la primera menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Cuadrado de la primera menos el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y resolvemos. Ahora, recuerde que la fracción es una fracción elevada al cuadrado, hay que elevar tanto el numerador como el denominador al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Hay que elevar los dos. Entonces me queda 4/25 de x al cuadrado. Hay que elevar los dos. Menos el doble del primero por el segundo. Acuérdense que aquí como que tuviera un 1 como denominador, el menos 2. Entonces hay que multiplicar numeradores por numeradores y denominadores por denominador. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12. Y abajo me quedaría 1 por 5, 5 y 5 por 7, 35. Y la x no tiene base igual. Entonces me queda menos 12, 35avos. Más el cuadrado de la segunda. 3 al cuadrado es 9 y 7 al cuadrado es 49. Y ahí está. Y veamos el último ejemplo del cuadrado de un binomio. Vamos a realizar el cuadrado de la suma entre 11x al cuadrado más y a la menos 4. Regla, cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Cuadrado de la primera más, es aquí, perdón. Sería más. Corregirlo. Vamos a tener cabida a los errores. Y por lo visto en la respuesta también. Ahí está. Puede que cuando se digita hay mucho copia y pega para ahorrar pasos y ahí donde uno no se fija. Bien, cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Ahora, cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Resolvemos, 11 al cuadrado es 121 porque es 11 por 11 y un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. X cuadrado al cuadrado es x a la cuarta. Más el doble de la primera sería 2 por 11 por la segunda, sería por 1. 2 por 11 es 22 y x cuadrado con y a la menos 4 que no son bases iguales, solo se reescriben a la par. Más el cuadrado de la segunda, un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. Menos 4 por 2 es menos 8. Ahora, recalcando el tema de la multiplicación, porque esto en el video anterior también pasó. Los exponentes negativos son errores matemáticos. Estéticamente están mal escritos y hay un método para arreglarlo, solo que eso lo vamos a ver cuando veamos la división algebraica. Por el momento esto lo vamos a dejar así como está. Aunque le repito, esto es como un error de ortografía. Lo vamos a saber hasta en el siguiente video que veamos división algebraica. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Bien, ya tenemos en teoría aprendido el cuadrado de un binomio. Pasemos al cubo de un binomio. Vamos a suponer lo siguiente. A más b al cubo y a menos b al cubo. ¿Cuál es la solución? Bueno, creo que usted ya sabe que no va a ser esto, ni tampoco va a ser esto. Si el cuadrado de la suma no daba a cuadrado más b cuadrado y el cuadrado de la diferencia no daba a cuadrado menos b cuadrado, es de suponer que el cubo de la suma no va a dar esto.
y el cubo de la diferencia tampoco va a dar esto. Así que a partir de este contenido, nada de estar poniendo estas respuestas porque son bastante comunes entre alumnos. De hecho, hasta a nivel universitario que hagan eso. Así que a partir de esta clase, los productos notables, sépalos usted que no son esta solución. Ahora, ¿cómo demostramos el cubo de un binomio? Vamos a demostrar su regla tal cual hicimos con el cuadrado de un binomio. Si tenemos a más b elevado al cubo, es decir, el cubo de la suma de dos cantidades, por principio, una cantidad elevada al cubo es multiplicarla por ella misma 3 veces. Es decir, a más b por a más b por a más b. Entonces, si queremos encontrar la respuesta de esto, tenemos que multiplicar los 3 polinomios. Y para ello vamos a multiplicar primero los dos primeros y después por el segundo. Veamos esto de acá. A por a cuadrado, más a por b, ab, más b por a en orden alfabético, ab, más b por b, b cuadrado. Desarrollando a cuadrado más 2ab, porque estos son términos semejantes, 1ab más 1ab es 2ab, más b cuadrado. Evidentemente, esto era el cuadrado de la suma de dos cantidades, o sea que de un solo por producto notable pude haber puesto esto, pero igual, estamos demostrando. Ahora, esto es la respuesta de multiplicar los primeros dos polinomios. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación entonces? Esto lo vamos a multiplicar por el tercer polinomio. Y eso implicaría que cada término del primero por cada término del segundo. A cuadrado por a, esto me da a al cubo, sus exponentes se suman. Más a cuadrado por b, a cuadrado b, no son bases iguales. Ahora vamos con el de en medio, más por más da más, 2ab por a sería 2a cuadrado b. Porque 2 por 1 es 2, a por a es a cuadrado y la b solo se escribe. Más por más da más. Y tendríamos 2ab por b, 2ab cuadrado, porque 2 por 1 es 2, a solo se escribe y b por b es b cuadrado. Ahora vamos con el tercero y el último, b cuadrado por a, en orden alfabético, ab cuadrado. Y b cuadrado por b sería b al cubo. Sus exponentes se suman. Ahora aquí tenemos dos términos que son semejantes. A al cubo, que no tiene con quién sumarse, a cuadrado b más 2a cuadrado b, 1 más 2 daría 3a cuadrado b. Estos son semejantes. Y estos también. 2ab cuadrado más 1ab cuadrado, esto me daría como resultado 3ab cuadrado, porque son semejantes, más el b al cubo que no tiene con quién sumarse. Entonces podemos definir que el cubo de la suma de dos cantidades me da como resultado a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Ahora, el cubo de la diferencia se desarrolla de la misma manera. Una cantidad elevada al cubo significa multiplicarla por ella misma 3 veces, es decir, a menos b por a menos b por a menos b. Si multiplicamos el primero polinomio por el segundo, a por a es a cuadrado, menos a por b es menos ab, menos b por a en orden alfabético sería menos ab, menos por menos da más, b por b sería b cuadrado. Desarrollamos esto, a cuadrado, signos iguales se suman, menos 2ab, son semejantes, más b cuadrado. Y esto evidentemente era el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, el producto notable del cuadrado. Ahora, esta respuesta lo que vamos a hacer es multiplicarla por el tercer polinomio que es a menos b. Multiplicamos cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Y tendríamos a cuadrado por a al cubo, más por menos da menos, a cuadrado por b, a cuadrado b. Ahora vamos con el de en medio. Menos por más da menos.
2ab por a, 2a cuadrado b. Menos por menos da más. Y 2ab por b sería 2ab cuadrado. Luego vamos con el último, b cuadrado por a más ab cuadrado en orden alfabético. Y más por menos da menos. Y b cuadrado por b es b al cubo. Ahora, reducimos términos semejantes, a al cubo no hay, menos a cuadrado b menos 2a cuadrado b, signos iguales se suman, conservan su signo, y me queda menos 3a cuadrado b. Y 2ab cuadrado más 1ab cuadrado, esto me da 3ab cuadrado, porque son semejantes, y menos b al cubo. Ahora note cómo quedó con respecto al cubo de la suma. En el cubo de la suma todos son positivos. Y en el cubo de la diferencia me queda más, menos, más, menos. Es decir, sus signos quedan alternos, comenzando con el positivo. Más, menos, más, menos. Ahora, a partir de esto, ya podemos definir las reglas. El cubo de la suma de dos cantidades va a ser igual a el cubo de la primera, yo así lo digo, más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Y ahí tenemos la regla del producto notable. Ahora imagínese usted, si no ocupáramos la regla y quisiéramos desarrollar el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia de cantidad, tendríamos que hacer todo este procedimiento para llegar a la respuesta. En cambio, con el producto notable, con práctica, se puede encontrar en un solo paso, pero esto ya requiere un poco más de práctica, más aún que el del cuadrado de un binomio. Ahora, de manera análoga, el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual a el cubo de la primera menos, porque sus signos son alternos. Aquí recuerde que en la diferencia solo van alternando los signos. Más, menos, más, menos. Entonces, menos el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda. Más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda. Menos el cubo de la segunda. Y ahí tenemos el otro producto notable. Cubo de la primera menos el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda. Ahora solo falta poner en práctica estos productos notables. Vamos a desarrollar por simple inspección el cubo de 5a más 3b. Regla, cubo de la suma, cubo de la primera más el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Lo repito bastantes veces para que se nos quede. Cubo de la primera, triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda, triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda y el cubo de la segunda. Bien, desarrollamos 5 elevado al cubo, es 5 por 5 por 5, 125a al cubo. Y aquí, el triple producto del cuadrado de la primera, o sea, hay que desarrollar este cuadrado primero. Entonces, 5 al cuadrado es 25a cuadrado. Entonces, triple producto del cuadrado de la primera, que sería esto, por la segunda. Entonces, aquí multiplicamos 3 por 25 por 3. 3 por 25 es 75 y 75 por 3 es 225. Véalo como que son monedas de 25 centavos. ¿Ya? Tenemos 9 monedas de 25 centavos. 3 por 3 es 9 por 25. Si 8 monedas son 2 dólares, 9 monedas son 225, 225. A cuadrado, B. Cuadrado de la primera por la segunda. Más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda. O sea que aquí hay que elevar al cuadrado 3b. 3b al cuadrado es 9b cuadrado. Esto ya lo sabemos desarrollar.
Entonces, 3 por 5 es 15 y 15 por 9 sería 9 por 10, 90 y 9 por 5, 45. 90 más 45, 135 de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, b al cubo. Ahora, esto con práctica, aunque usted no lo crea, con práctica en un solo paso se puede desarrollar el producto notable. Pero yo le pongo procedimiento para que usted vea de dónde sale. Porque ese es el objetivo de un producto notable, realizarlo por simple inspección. Pero en el caso, como no estamos usando calculadora, eso es un poco más complicado hacerlo en un solo paso. Ya con calculadora, pues esto definitivamente en un paso se hace. Bien, veamos el ejemplo número 2. Vamos a desarrollar el cubo de la diferencia entre 4x y 2y. Cubo de la diferencia, cubo de la primera, menos el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Signos alternos, más, menos, menos. Cubo de la primera, triple de la primera por la segunda, triple de la primera por el cuadrado de la segunda y cubo de la segunda. Y ahora desarrollamos. 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64x al cubo. Menos el triple producto del cuadrado de la primera, o sea que hay que desarrollar este cuadrado. 4 al cuadrado es 16x cuadrado. Ahora aquí tenemos 3 por 16 por 2. Aquí me conviene decir 3 por 2 es 6 y 6 por 16 es como que tengamos 6 por 10, 60, 6 por 6, 36, 60 más 36 es 96. Menos 96 del cuadrado de la primera por la segunda. Más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda. Hay que desarrollar primero el cuadrado de la segunda. 2y al cuadrado es 4y cuadrado y aquí diríamos 3 por 4 es 12 y 12 por 4 es 48 de la primera por el cuadrado de la segunda. 3 por 4, 12, por 4, 48. Menos el cubo del segundo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Eso sería 8y al cubo. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a realizar 3m más 7 elevado al cubo. Es decir, el cubo de la suma entre 3m con 7. Bien, aquí este ejemplo lo he puesto por un típico error que suelen hacer los estudiantes. Ya lo voy a explicar al final. Bien, primero la regla. Cubo de la suma de dos cantidades, cubo de la primera, más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Y aquí decimos cubo de la primera, triple de la primera por la segunda, triple de la primera por el cuadrado de la segunda y el cubo de la segunda. Bien, 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3, 27m al cubo. Triple producto del cuadrado de la primera, que sería 9m cuadrado, y diríamos aquí 3 por 9 es 27, y 27 por 7, 7 por 7 es 49, llevamos 4, 7 por 2, 14 y 4, 18, 189 m cuadrado, porque aquí no hay letra, más 3 por 3 que sería 9 y 7 al cuadrado es 49. Entonces 9 por 49, 9 por 9 es 81, llevamos 8. 3 por 4 es 12 y 8, 20. Entonces me quedaría que 9 por 49 es 441. Aquí serían 9
por 9, 81, llevamos 8. Y 9 por 4, perdón, es 36, más 8 es 44. Sí. Desarrolla mal el producto. Más 7 elevado al cubo es 7 por 7, que es 49, por 7, que es 343. Y ahí está. Error que suelen cometer aquí los alumnos, ponerle el cubo. Pero acuérdense que el cubo se le pone solo a las letras. Por lo tanto, tengamos cuidado con eso. Si es un término independiente, aquí no le vamos a poner el cubo como respuesta, así como se hacen con las variables, sino que aquí simplemente se desarrolla el cubo. Bien, error común que suelo ver por ahí en mis estudiantes. Siguiente producto. El cubo de la suma de 6z cuadrado con 3. Bien, hay exponente involucrado, nada que temer. Regla, cubo de la primera más el triple del cuadrado de la primera por la segunda. Aquí hay error. Vamos a corregirlo. Es más. Supongo que este también. Sí. Quizás era diferencia y le puse suma al ejercicio. Bien, vamos a corregirlo aquí, no hay problema. No me gusta que estén malos los ejercicios. Y aquí está. Ya arreglado, no hay problema. Comenzamos entonces. Cubo de la primera más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Bien, el cubo de la primera sería 6z cuadrado al cubo, el triple del cuadrado de la primera por la segunda, que sería 3, el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. Bien, 6 al cubo es 6 por 6 por 6, eso es 216, y z cuadrado al cubo es z a la sexta. Un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. Más 3 por 6 al cuadrado, que sería 36. Y esto multiplicado por 3. Y es como que tuviéramos, sale más fácil multiplicar, 3 por 3 es 9, y 9 por 36, veamos, 9 por 6 es 54, llevamos 5, 9 por 3 27, y 5 32. O sea que es 324 z a la cuarta, porque 6z al cuadrado es 36z a la cuarta, más el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda. Y aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9. 3 por 6, 18, y 18 por 9 sería 9 por 8, 72, llevamos 7, 9 por 1, 9, y 7, 16. O sea, 162 z al cuadrado, más el cubo de la segunda, que sería 3 por 3 por 3, 27. Y nuevamente no se le pone el cubo porque es un término independiente, no es una variable. Y por último vamos al ejemplo número 5, que tiene que ver con una fracción, que todo el mundo le tiene miedo a la fracción. Cubo de la suma de dos cantidades va a ser igual al cubo de la primera más el triple de la primera por la segunda, del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda. ¿Bien? El cubo de la primera sería 4 tercios al cubo, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, más el cubo de la segunda. Y aquí simplemente desarrollamos. 4 tercios al cubo es como desarrollar 4 al cubo y 3 al cubo. 4 por 4 por 4 es 64, y 3 por 3 por 3 es 27. No tiene variable. Más el triple del cuadrado de la primera, que 4 tercios al cuadrado es 16 novenos, porque 4 por 4 es 16, y 3 por 3 es 9, por la segunda. Entonces, 3 por 16 novenos, sin usar calculadora. Si usted se fija, el 3 con el 9 se pueden simplificar, porque son fracciones. Entonces, tercera 3, tercera 1. Entonces me queda 16 tercios por 1, que sigue siendo 16 tercios.
Ahora el x a la menos 5, así queda. Más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda. Ahora, como es una multiplicación de fracciones, este 3 con este 3 se pueden simplificar y solo me queda el 4. Tercera, tercera. Solo me quedaría el 4. Ahora, x a la menos 5 elevado al cuadrado, esto se me hace x a la menos 10. Porque recuerde, un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. Entonces, 4 por x a la menos 10 sigue siendo 4x a la menos 10. Y por último, el cubo de la segunda, que simplemente es un exponente elevado a otro exponente, sus exponentes se multiplican. X a la menos 5 por 3 sería menos 15. Y ahí tendríamos el producto notable del cubo de un binomio. Repasando y repaso final. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado de la primera más o menos el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Y la regla del cubo, lo que dice es el cubo de la primera más o menos el triple producto del cuadrado de la primera por la segunda más, este siempre es más, el triple producto de la primera por el cuadrado de la segunda más o menos el cubo de la segunda. Y ahí estarían las reglas de los productos notables. En el caso, todos los productos notables que sean diferencias, lo único que hay que hacer es alternar su signo, comenzando siempre del positivo. Más, menos, más, menos. Cuando veamos el triángulo de Pascal, que sería el siguiente contenido, y veamos productos notables como cuartas, quintas, séptimas o lo que sea, ahí cuando es diferencia siempre va más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y los términos que tenga el producto notable. Por lo tanto, esas son las reglas del cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia, el cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Lo único que queda ahí es practicar un poquito. Repito, con un poco de práctica se pueden hacer en un solo paso, pero como estamos comenzando con estos temas, yo les sugiero siempre que primero lo plantee y después lo desarrolle. Ya cuando agarremos un poquito de práctica, entonces vamos a poder hacerlo de una sola vez. Con esto damos por terminado ya definitivamente el contenido de multiplicación algebraica y en este caso productos notables. Productos notables hay más. De hecho, por aquí, en la imagen que tengo de fondo, aquí hay un producto notable. Aquí está. Esto también es un producto notable, pero los más utilizados son los que acabamos de estudiar. Esto ya es más recomendable que se desarrolle el producto como una multiplicación algebraica. Con esto damos por terminado y nos vemos en la siguiente clase.